Iniciar grabación. Listo, mi pana Oscar. Ahora sí estoy grabando, bro. Ok, ¿Oíste? Entonces, algo que me gustaría mencionarte, o preguntarte, mejor dicho, consultarte, ¿no? Es esto que me colocas acá a nivel de, en la primera pregunta. La primera pregunta, ¿cuál es tu propósito al hacer una sesión uno a uno con el CryptoPan y qué te gustaría sacar de todo esto? Acá me dice que te gustaría poder usar mejor los fundamentos a la hora de hacer trading, saber leerlos y saber tomar una posición acorde a la psicología, porque imagino que cuando te refieres a psicología te refieres a emocionalidad. exactamente, tener, sí, tal cual, los pensamientos correctos para poder tomar la posición sin dañarme psicológicamente. Ahora, una pregunta, ¿qué consideras tú que sería el pensamiento correcto? Yo creo que es sobre todo ser consciente que estamos hablando en un mercado de probabilidades, ¿no? Entonces ser consciente del 50 y 50 que hay de perder y de ganar. Y sobre todo yo creo que tener la gestión de riesgo correcta para siempre ganar más de lo que pierdes. Ok, ok. Ahora, tienes una cuenta, no hay necesidad de hablar de, en términos de dinero, pero tienes una cuenta que tú consideras que es grande, No, no, no no. una cuenta pequeña, consideras que es Sí, una sí. cuenta pequeña. Ok. Y este es dinero que tú puedes perder. O sea, Sí, es que que si tú lo pierdes, tú, ok, no hay ningún problema, no te Es que duele. estoy en demo, es el detalle. Ok, estás en cuenta demo, estás en cuenta demo, pero Sí, vamos a asumir que tú tienes la misma cantidad de dinero que la cuenta demo, ¿cierto? ok, ok. Si tú pierdes ese dinero en este momento, en esta posición en la que te encuentras, y con posición me refiero a en este punto en tu curva de vida en el que te encuentras, si tú pierdes esa cantidad de dinero, tú te sentirías como mal, incómodo. No, No. porque, bueno, es que yo ya había planeado que me iba a mantener en demo y de hecho la misma cuenta demo es pequeña para intentar hacer realista, como si yo metiera una Exacto, cuenta. lo más real eh, posible. exacto, y entonces yo la hice de $200 a un lotaje de 0.01. Correcto. Entonces, el plan es ese, que más adelante ir ahorrando para meter una cuenta pequeña para primero, pues, vivir la emoción de una cuenta real y luego, pues, ya ir aumentando tal vez un poco el capital. Ok. Bueno, lo primero que te voy a decir es que vivir la emoción de una cuenta real es el término que utilizamos cuando no tenemos una estrategia precisa, ¿no? Porque es que el Sí, trading no debería ser emocional. El trading debería ser lo menos emocional posible. El trading debería ser casi como que tú te levantes en la mañana y te vayas a cepillar los dientes, o te vayas a bañar, o estés desayunando. No debería ser algo que te cause ningún tipo de emoción. Debería ser como cuando tú te acuestas y pones la cabeza en la almohada. Eso no te genera ningún tipo de emoción porque lo llevas haciendo desde que tenías 0 años de edad hasta la actualidad. Siempre has puesto la cabeza en una almohada, siempre te has cepillado los dientes, siempre te has bañado y es algo que es parte de tu día a día. Es algo que no te genera ningún tipo. Nadie dice, ay, qué alegría, me voy a bañar. No, sino que sencillamente nos vamos a bañar, nos vamos a cepillar, vamos a clase y todo el tiempo estamos haciendo lo mismo y no tenemos ningún tipo de emocionalidad con aquello que es repetitivo. El trading es repetitivo. Y la única forma de hacer el trading repetitivo es si tenemos algo que repetir. ¿No? O sea, si yo te digo a cierto. ti, mira, tú tienes que repetir esto, pero yo no te digo qué es esto, entonces, ¿qué vas a repetir? No sabemos en realidad qué es lo que tenemos que repetir. Entonces, al Ok, final de ok. la jornada, la emocionalidad, o esto que me mencionas tú acá, la psicología se va a reducir en tanto y en cuanto tú tengas un plan, un acercamiento y una estrategia definida. Sí, porque la emocionalidad viene porque no controlamos el resultado. No, porque una persona se pone, por ejemplo, nerviosa o ansiosa cuando le van a hacer una operación médica de riesgo, ¿no? Por lo menos una operación a corazón abierto, que es una operación muy riesgosa, porque una persona se siente como ansiosa, con miedo con respecto a esa operación, porque es algo que si bien es necesario para que esa persona pueda continuar con su vida, es una operación mayor y es algo que puede incurrir en una situación tan grave como la pérdida de la vida misma. Entonces esa persona tiene miedo porque a pesar de que tengas el mejor cirujano y el mejor doctor haciéndote la operación, todavía hay un porcentaje que algo puede llegar a salir mal. Sí, y es esa falta de certeza lo que al trader o lo que siente el trader al momento de asumir posiciones en el mercado si no tiene un acercamiento o un planteamiento. Y a pesar
de que tengamos un acercamiento, un planteamiento, eso no quiere decir que la certeza se va a incrementar o que la incertidumbre se va a reducir, sino que simplemente tenemos algo para seguir, tenemos un camino a recorrer, tenemos un mapa, tenemos una cartografía que nos permite a nosotros saber movernos desde punto A hasta punto B si ciertas variables entran a coalición. No es como cuando tú vas a navegar en un barco. Bueno, yo puedo salir a navegar si el clima está así, si la brisa no está soplando tan duro y si el oleaje no está tan alto. Si eso no sucede, si el día está muy gris, si hay mucho oleaje y si la brisa está muy fuerte, tú no sales. Lo mismo pasa acá. Pero la pregunta es, ¿cuáles son esos parámetros a seguir en orden de tú poder saber cuándo colocar la posición versus cuándo no colocar la posición? Tu psicología a nivel de capacidad de mantener tus emociones frías, como se podría decir, ¿no? Mantener la cabeza fría, va a venir de la mano en tanto y en cuanto tú tengas eso. Si tú no tienes eso, entonces siempre vas a estar en un proceso de incertidumbre porque tú no sabes qué esperar si pierdes o qué esperar si siquiera ganas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, clarísimo. Porque tú me dices acá que tienes una incompetencia consistente y dices que, bueno, sé que hay cosas que desconozco, ¿no? Mi pregunta sería, y la mayoría, creo que todos, hasta ahora van cinco personas, tú eres el quinto participante de esta sesión, muchas gracias por eso, y todos han mencionado que tienen una incompetencia consistente, que saben que hay cosas que desconocen y quieres aprender a hacer esas cosas bien. Mi Sí. pregunta es, ¿qué consideras tú que desconoces? Yo creo que, como mencionabas en el video Ujú, previo a la sesión, como, a ver, permítame que tenga las palabras. Hace cuenta que yo llevo un año 8 meses, pero yo sabía que la rentabilidad, o una gran parte de la rentabilidad estaba en la gestión de riesgo. ujú, Sin embargo, nunca me enfoqué en ella, ya que yo me enfocaba en ser un mejor analista técnico, ¿no? ok. Sí, en eso. Yo llevo un año 8 meses, he visto 5 cursos, he estado en una academia. Entonces, yo siempre me especializaba mucho en el análisis técnico y Ok. luego ahí, igual en la academia, ya fui entendiendo que la gestión de riesgo era una gran parte de la rentabilidad, o bueno, eso creo. No, claro, es que lo es. Sí, ¿no? Te lo pongo así. Hay un video que es que, verga, se me olvidó buscarlo, el nombre, que lo tengo, lo hice yo hace un tiempo atrás, es sobre si el análisis técnico funciona o no. Y en ese video, ay, yo agarro un ejemplo, fue una sesión en vivo, me acuerdo, y esa sesión en vivo, yo le pregunté a uno de los participantes que estaba en la sesión si que me dijera su fecha de cumpleaños, ¿no? Y ponte tú que la fecha de Ujú. cumpleaños sea el 13 de febrero, ¿no? Algo así. Entonces resulta que si nosotros agarramos 13 y le sumamos 02, porque es el mes 2, eso nos da 15. Y yo dije, bueno, vamos a agarrar ahora y vamos a colocar la media móvil de 15 periodos a ver cuántas entradas nos da. Y colocamos la media móvil de 15 periodos o la media móvil que nos diera en ese momento la sumatoria del cumpleaños de esta persona y nos Ujú. dio unas ciertas entradas positivas, otras entradas negativas, y ahí es donde entendimos la subjetividad de la temporalidad o de la cantidad de periodos que se utiliza una media móvil. Y lo mismo aplica para un RSI, para un MACD, para un, qué sé yo, para inclusive para los mismos soportes y resistencias, dependiendo de donde tú lo estés trazando, ese soporte, esa línea te va a dar una entrada y si la colocas un poquito más arriba, un poquito más abajo, puede que no te dé esa misma entrada. Eso es lo subjetivo, ¿cierto? Y siendo eso subjetivo, siendo la gráfica del acercamiento técnico tan subjetivo, entonces al final de la jornada lo que termina valiendo es el manejo de riesgo, ¿cierto? Es saber Eh, que cuando tú pierdas, tú tienes que perder uno y cuando tú ganes, tú tienes que ganar por lo menos 3. Porque nada ok. vale que tú estés perdiendo uno y ganes 0.5. Que tú estés perdiendo uno y ganes 0.8. Porque igual estás Eh, perdiendo más de lo que estás ganando. Ahí es donde está el meollo del asunto. Entender, por lo menos estas gráficas que me pasaste tú, entender que esta parte de abajo siempre tiene que ser mayor que esta parte de arriba. Y ahí es donde entra un punto importante. Si estás viendo mi pantalla. sí, sí, sí. Ok, ahí es donde entra un punto importante, ¿no? Porque, bueno, yo creo que puedo, mira, sí, vale, puedo hacer anotaciones. Ahí es donde entra esta parte importante en la que si esta parte de arriba está muy lejos del punto de entrada, la probabilidad de que el precio llegue aquí cada vez va disminuyendo.
¿Por qué? Porque es el mismo ejemplo, creo que quizás me habrás escuchado en algún video decirlo. Si un niño está aprendiendo a caminar, un niño de 3, 4, 5 años está aprendiendo a caminar, es más probable que ese niño camine 1 metro a que camine 1 kilómetro, porque 1 metro está ahí mismo. 1 metro está no sé, a 20, 15 pasos del niño. 1 kilómetro está a 1 kilómetro de distancia y el niño apenas está aprendiendo a caminar. Entonces tú le estás diciendo a este niño que está aquí que tiene que llegar hasta aquí para él poder decir que ganó. Y solamente le estás dando este rango para poderle decir que perdió. No estoy hablando de la probabilidad a nivel de que es más posible que suceda, sino que tan sencillamente es más probable que el precio, si retrocede, toque aquí, que si avance, toque aquí. Entonces tú necesitas primeras zonas de confluencia, segundas zonas de confluencia, terceras zonas de confluencia, que me lo mencionas, por cierto, en el, en el correo que me enviaste, ¿no? Ahora cómo me Sí, salgo de esto. sí. Ok, me lo mencionas, por cierto, en el... Ay, caramba, lo dejé pegado. Esto como se borra todo, deshacer. Ahí está. No, me lo mencionas acá en el correo que me enviaste, ¿sí? En el que me explicas que en efecto estás utilizando primera zona de confluencia, segunda zona de confluencia, etcétera, etcétera. Pero tenemos que entender que esa primera, segunda, tercera zona de confluencia son las que te van a ayudar a ti a ser rentable en el tiempo. Porque allí es donde tú vas a reducir el 80% de la posición. Ayer también tenía una discusión bastante parecida con otro compañero. Déjame volver a sacar aquí Sí. el celito este. ¿Dónde es que se saca? Aquí, ajá, ¿no? O sea, si yo tengo acá mi entrada en azul y mi punto de salida va a estar aquí arriba en verde y mi punto de stop loss está aquí abajo, ¿cierto? Y el precio va siendo algo como esto, como que viene, pan, y por aquí está mi primera zona de confluencia, y llego a mi primera zona de confluencia, ¿qué hago yo aquí? Yo aquí descargo. ¿Cuánto descargo? 80% de la posición, 75% de la posición. Es decir, que si yo compré un lote entero, ¿cierto? Yo elimino 0.8 o elimino 0.75 y me quedo con el resto. El resto lo dejo correr y no muevo mi stop loss. Mi stop loss se queda allí. El resto lo dejo correr. Si se regresa, perdí mala leche. Ya yo tengo cero, ya yo tengo el 80% de la posición asegurado. Ya ese 80% es mío. Ya yo vendí aquí. ¿Cierto? Y eso es lo que me asegura a mí la capacidad. Eso es lo que, número uno, reduce la incertidumbre y la emocionalidad, porque ya yo sé qué es lo que voy a hacer. Y reduce en conjunto aparte de saber qué es lo que... Hay el borrador. Aparte de saber qué es lo que voy a hacer, déjame eliminar todo esto. Tengo que dejar de trazar tantas líneas porque si no se hace imposible. Aparte de saber qué es lo que voy a hacer, también me permite, al momento de asumir una posición con una distancia sustancial desde mi punto de entrada, ya yo voy a descargar aquí. O inclusive, mi primera zona de confluencia sería esta. Esta sería mi primera zona de confluencia. Entonces ya yo no estoy esperando que el niño camine 1 kilómetro. Ya yo estoy esperando que él camine 10 pasos y posteriormente que camine 20 pasos y posteriormente que camine 30 pasos y cada 10 pasos yo voy asumiendo profit, tomo profit, tomo profit, tomo profit, sin mover el stop loss, sin mover el stop loss, porque cuando tú mueves el stop loss, entonces le estás diciendo al niño que por cada 10 pasos que él avance, yo voy a, si tú apenas retrocedes 2, perdiste. Si tú avanzas 10 pasos y apenas retrocedes 3, perdiste. Pero obviamente que el niño va a retroceder 3 pasos porque como que se va a caer, ¿no? Como que, uy, se tropezó y echa 3 pasitos para atrás, o echa 4, 5, 6 pasitos para atrás y después vuelve a su camino, ¿no? Porque el niño cuando va caminando es como torpe. Lo mismo pasa con el precio es torpe. El precio empieza a caminar, ¿cierto? Empieza en un sentido, pero de repente, uy, chocó con algo y echó para atrás. Ahí es donde entramos en el pullback. Entramos en el pullback, nosotros entramos aquí abajo, pero aquí tenemos un pullback, aquí asumimos mayor responsabilidad y volvemos a apuntar primera zona de confluencia de esta segunda posición. Y ya todo esto tú lo tienes que tener cartografiado. Todo esto tú lo tienes que tener precisado en tu plan. Tú tienes que saber el tema de la logística y la arquitectura de la posición. No sé si te has visto los videos de riesgo por abdicación. Ahí es donde hablo de eso, en el que ya tú tienes que saber dónde vas a asumir más responsabilidad, qué es lo que vas a hacer en tu primera zona de confluencia, qué es lo que vas a hacer en tu segunda zona de confluencia, qué pasa si tenemos un pullback, qué pasa si no tenemos un pullback, dónde mueves el stop loss, si es que lo mueves. O sea, son todo este tipo de cositas que tienen que estar dentro del plan, que es lo que va a terminar de reducir al mínimo la cantidad de incertidumbre y emocionalidad. O sea, no la cantidad de incertidumbre a nivel de facto, ¿no? A nivel de hecho,
sino la cantidad de incertidumbre que tú vas a sentir al momento de manejar una posición. Va a ser mucho más fluido, ¿cierto? Eso es lo que tiene que ser el flujo de trabajo de un trader. El flujo de trabajo de un trader va de la mano con respecto a si sabes en efecto qué es lo que tienes que hacer en todo momento. Es el tema del ajedrecista. En la cabeza del ajedrecista va 75 jugadas por adelante de cualquier otra persona que no sea un ajedrecista, ¿no? Entre los ajedrecistas, bueno, ellos mismos se entrarán a coñazo. Pero en este caso, un ajedrecista, cuando ve un tablero, por muy bueno, entre comillas, que el criptopana sea jugando ajedrez, el ajedrecista va a ser mejor que yo porque él va 75, 80, 120 jugadas por delante de mí y yo apenas estoy pensando si muevo el caballo para acá y después muevo el peón para adelante. Lo mismo pasa acá. Tú tienes que saber qué vas a hacer cuando el precio llegue aquí, 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 porque el manejo de riesgo no está en qué tan bueno seas tú afrontando la pérdida. El manejo de riesgo está en qué bueno seas tú asumiendo beneficio. Porque en muchos de los casos, bien sea por orgullo, mira, aquí se le puede dar borrar todos los dibujos. Qué bien. Pero que en muchos de los casos no importa qué tan bueno seas tú asumiendo una posición, mira, esto es un soporte, esto es una resistencia, tal y qué sé yo, o asumiendo una pérdida, sino que apenas esto empiece a devengar un poquito de beneficio, ya tú lo asumes, porque como bien lo dijiste al principio, esto es un sistema incierto y no sabemos qué va a pasar el día de mañana. O sea, tú colocas esta posición e imagínate que esto empieza a subir a tu favor, y de repente aquí Trump lanzó un tweet, le dio la gana, lanzó un tweet y jodió el mercado por completo, porque eso es lo que hace un tweet de Trump, jode el mercado por completo. Sí. Lanza un tweet o qué sé yo, resulta que aquí sale una vaina que se llama el coronavirus y destroza el mercado por completo. Y esto empieza, ¡pam! Y ya tú pelaste este poquito, que puede ser muy poquito, ¿no? Pero mi abuelo lo decía, no, coño, es preferible coger uno a que te coja uno. O sea, es Sí. preferible tener uno en la mano a no tener ninguno en la mano. Entonces tú vas asumiendo beneficio. Ese es el manejo de riesgo. Porque muchas veces asumimos que escuchamos la palabra riesgo y pensamos que es pérdida. Asumimos riesgo con pérdida. Y no es así. Riesgo es un arma de doble filo. Riesgo es el tema de los riesgos asimétricos. No sé si te has leído ese ensayo en la criptopágina donde hablo si quieres ganar más del promedio. Es el tema de tú tienes cierta cantidad de riesgo y el riesgo es una unidad métrica, es una unidad con que tú mides. Esto que está aquí abajo, vamos a borrar otra de estas líneas, esto que está aquí abajo, ¿cierto? Es uno. Y esto que está aquí arriba, por ejemplo, no tengo la métrica exacta, pero vamos a decir que es 3, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere decir esta relación 3-1? Que aquí en este 3, ¿cierto? Hay 3 veces esta pérdida. ¿Sí? O sea que si esto lo agarramos y lo medimos 1, 2 y 3, nos da el tamaño de esto que está acá. Tú quieres que esto siempre sea obviamente mayor que la parte de abajo. Y a medida que el precio se empiece a mover hacia acá, tú no dejas que eso se mueva solo. Tú lo vas guiando. Bueno, guiando no, tú lo vas vigilando, ¿no? Y llegó hasta aquí, asumimos un poquito. Llegó hasta aquí, asumimos otro poquito. Llegó hasta aquí, asumimos otro poquito y el resto que lo dejamos correr, no me importa. Si se regresa, si sube, si baja, si da vuelta, si se apaga, si se prende, si hay tweet, no importa. De ahí en adelante, y eso lo tienes que decidir tú, ojo, eso no lo puede decidir el criptopana por ti. También tienes que decidir dónde asumes más responsabilidad. Imagínate, porque fíjate, aquí está muy bonita. Esta gráfica está muy bonita, de verdad. Acá, tienes esto. Bueno, más o menos recto allí, ¿no? Tienes acá resistencia, resistencia. El precio que pasa si cruza y regresa y vuelve a hacer esto. Esto es una resistencia convertida en soporte, clarito. Resistencia convertida en soporte. Y aquí tienes un suelo, pam, pam, ¿no? Aquí está, posiblemente se pudiese estar formando una bella estructura a la inversa. Y tú te estás apalancando en un pullback dentro de esa bella estructura que se puede llegar a estar formando allí. Aquí abdicaron los retailers, aquí abdicaron los retailers, y aquí tú empiezas a asumir tu segunda posición. La pregunta es, ¿cuánto asumes aquí? ¿Cierto? Si ya tú liquidaste parte de esta otra. Todo eso es manejo de riesgo, todo eso es manejo de riesgo. Que no, o sea, que no hay, yo no he hablado tanto de eso en los videos, pues son temas un poquito más complejos de abordar a nivel de precisión, ¿cierto? Porque eso lo tienes que definir tú. Si en efecto tú asumes una segunda posición dentro de la misma posición, porque ya aquí estarías jugando con dinero de la casa. Es decir, ¿a qué me refiero con dinero de la casa?
ya tú liquidaste acá el 80%, allí liquidaste el 80%, ¿cierto? Y ese 80% es tuyo, eso está en tu bolsillo. Ahora cuando tú asumas la segunda posición acá, que es lo que me estabas hablando tú en el correo que me enviaste, cuando tú asumas la segunda posición aquí, ya tú la estás asumiendo con este 80%. Y sabes lo de pinga, que tú puedes reducir tu apalancamiento, pues tú ahora tienes más dólares en la cuenta y los dólares son tuyos. Si el movimiento se va a la baja, tú todavía tienes este 80% de la segunda posición. Y esto lo estás usando para financiar, perdón, tienes el 80% de la primera posición y esto lo estás usando para financiar la segunda posición. Y si hay otro pullback, utilizas lo que sacaste de la segunda para asumir la tercera y así sucesivamente hasta el infinito, hasta que se acabe la tendencia, hasta que la tendencia te diga, ya, me agoté, hasta aquí, yo ya no voy a seguir más adelante. Eso, esa es la esencia del manejo de riesgo. No tanto limitar la pérdida, sino saber asumir ganancia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Clarísimo, ¿no? Es que estoy como modo fan, ¿sabes? Porque has cambiado mi trading demasiado y es como... Y justo ayer, te digo que hasta estoy en modo fan, me preparé, justo ayer leí lo de los riesgos asimétricos, esos dos, Ah, y pues perfecto. ya se entiende todavía mucho más claro, o Claro, sea, ya lo entiende un poco mejor, ¿no? No es lo mismo. Yo sé que no es lo mismo que te lo expliquen a que lo veas, pues, o sea, que leerlo, perdón. No es lo mismo leerlo que en sí, efecto sí, a que lo alguien esté contigo haciéndolo. Esa es la idea de todo esto, ¿no? sí, así es. En fin, mi pana, por acá hay otra cosita que me había intrigado. Ya, déjame sacar acá el ratón. Otra cosita ay, mi conexión a internet es inestable. ¿Me escuchas bien? Sí, 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 sigue Ah, escuchando perfecto. bien. Aquí me está diciendo que la conexión a internet es inestable, la grabación sigue allí. No, por acá me dices que te gustaría, bueno, lograr mantener una buena gestión de riesgo. Sabemos que el tren es imposible correctamente no perder. Por cierto, tenía esa conversación con la persona, con el compañero antes de ti. Sin embargo, con la correcta gestión de Sí, riesgo, sí, ya sabemos que la correcta gestión de riesgo no es la pérdida, sino es saber también asumir beneficio, porque en muchos de los casos sobremanejamos una pérdida y submanejamos una ganancia. Es decir, le metemos mucho coco cuando estamos perdiendo y cuando estamos perdiendo la regla es sencilla, córtala, corta la pérdida. Si estás perdiendo, córtala, ¿no? Elimina, salte de la posición, bórrala. Listo, ya tú no la quieres en tu vida, no agregas una pérdida. Y en muchos de los casos submanejamos o inframanejamos, manejamos de manera no óptima una ganancia, porque no sabemos asumir ese beneficio, porque pensamos que asumir el beneficio va de la mano con el movimiento del stop loss y no necesariamente es así. Asumir el beneficio va con reducir la cantidad de lotes, en el caso del Forex, reducir la cantidad de lotes a medida que la cuenta, a medida que la gráfica va favoreciendo tu posición. ¿No? ¿Qué quieres lograr con el mundo del trading? Desde el principio el objetivo ha sido el mismo, libertad financiera, aunque ya con los consejos del CryptoPana sé que no tengo que vivir tan solo del trading, con el dinero que me dé el trading, tengo que crear otros activos y diversificar bien. Ahí voy a hacer un pequeño hincapié porque es que recuerda que el trading no es un sistema de incremento de capital. O sea, el trading no existe, funciona para, pero no es un sistema, o sea, esto no es un negocio en el cual uno debería entrar con la mentalidad de hacer más dinero independientemente si el dinero que estás utilizando lo puedes perder. ¿Por qué no es eso? Porque el sistema no se ideó para eso. El sistema se ideó para la protección de capital. O sea, tú tienes cierta cantidad de dinero, tú entras al mercado de trading financiero, financial trading, y estás haciendo para proteger ese capital. ¿Sí? Lo estás haciendo para proteger esa cantidad de dinero porque estás esperando un mayor retorno o beneficio de una inversión, no de un trade, de una inversión que tú estás haciendo en ese momento. ¿Sí? La especulación es un poquito más agresiva. Y al ser más agresiva, obviamente que involucra más riesgos. Obviamente también, por el mismo sentido, a mayor cantidad de riesgo, hay mayor cantidad, número uno, de pérdida y número dos, de beneficio. Posible pérdida y posible beneficio. ¿Sí? Va de la mano saber cortar la pérdida y dejar correr la ganancia y asumir mayor responsabilidad cuando corremos esa ganancia. De eso va a depender toda tu vida como trader.
De eso es lo que va a depender. No va a depender de qué tan bueno sea identificando un soporte, una resistencia, un bloque. No va a depender de nada de eso. Va a depender 100%, mi pana, de qué tan bueno tú seas asumiendo esos $20 que te empezó a devengar una posición. Y, y entender de que en muchos de los casos el precio se va a regresar y tú de $20 podías llegar a ganar 80 y se regresó, te sacó por stop y después llegó hasta los 80. Y eso va a pasar siempre. Tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Es un sistema totalmente incierto. Algo que me gustaría de preguntarte, que dices acá, que es que no tienes un plan, un acercamiento definido. A pesar de eso, medianamente sí tienes ciertas herramientas de análisis por las operativas que me estabas pasando y por esta explicación que me das acá de estas posiciones. Mi pregunta es, ¿por qué dices que no tienes un acercamiento definido? Porque no tengo el plan a detalle de lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Ya, bueno, es que antes de enviarte el cuestionario no había leído lo de los riesgos asimétricos, todo eso, y lo leí ayer, anoche, y fue como un cambio brutal. Entonces, y aparte luego te digo que estoy en modo fan, entonces me puse a ver luego tu video de cómo definir tu plan de trading, y ahí fue donde me di cuenta que hay muchos detalles que no tomo en cuenta o que ni siquiera había pensado. Entonces yo, por ejemplo, abrí la cuenta de $200 Ujú. demo y empecé pues usándola y todo con 0.01 y yo me acuerdo que yo usaba mucho el break-even, mucho, 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 la fui creciendo. Luego, los 2 últimos meses fue que ya empecé a ver tus videos y como que descuidé un poco mi operativa para darle la prueba teoría y el puro backtesting y de hecho bajé la cuenta. Y ahorita ya que me quedó más claro, sobre todo esta frase que me dijiste y mencionas en tus videos, que esto no se trata más de cuidar el capital, ahorita como que este mes ya la estoy volviendo a subir, la de 200, ¿no? Demo. Entonces, Perfecto. es ahí cuando y aparte con lo que te escribí, yo me di cuenta que a la hora, por ejemplo, estas posiciones que te expliqué que tomé, pues tal vez me faltaron esos detalles, como ya mencionaste, qué hacer en las situaciones, saber qué tengo que hacer en todas las situaciones, pues. Claro, porque al final es un plan de acción y contingencia, ¿no? Sí, sí. Al final un trader termina siendo una persona que al final de la jornada nosotros terminamos siendo personas que asumimos decisiones o que tomamos decisiones en circunstancias bajo las cuales ni siquiera nos habíamos imaginado que pudiésemos estar, ¿no? Porque el precio es tan errático, el mercado es tan errático, que en muchos de los casos suceden situaciones que no sabemos qué hacer, pero ya que tuvimos una experiencia con una situación similar en el pasado, entonces quizás nos podamos ir por allí y ya para el futuro estamos un poquito más prevenidos, un poquito más precavidos, y es el tema de la experiencia, ¿no? Es el tema del trading discrecional. Lo que yo enseño es trading discrecional, es cómo ser discrecionales al momento de asumir algo. Y la única forma en que tú puedes tener una discreción, ¿cierto? Al momento de decir esto sí y esto no, es si en efecto tienes un proceso de filtraje. Y el proceso de filtraje va a ir de la mano con el sistema, con la estrategia. Te puedo decir que a todos les he dicho que se pasen por estos videos, ¿no? Que es el tema de cómo hacer una estrategia de trading, una estrategia de trading en el sistema, acción, estrategia de trading, plan de trading, cómo hacer una estrategia de trading. Esto es una lista de reproducción que tengo allí en el canal de YouTube con estos 4 videos específicos dedicados a eso. Y es que la pregunta general me estoy dando cuenta que termina siendo esa, ¿no? Como cómo desarrollar un sistema, cómo desarrollar una estrategia, porque tienes las herramientas, o sea, leyendo esto que me pasas acá en el correo, ¿no? Que tú dices que metí una compra porque un tema de análisis técnico, la tendencia bajista, sin embargo tenía en cuenta que el jueves 16 de abril habría una noticia fundamental para el dólar, tienes toda una narrativa acá excelente, bien explicada. De igual manera, la sesión asiática abrió con números rojos, leyendo me di cuenta que Japón había declarado estado de emergencia, o sea, tienes todo un racional, una generación de ideas, ¿no? Estás generando tu idea, ¿cierto? Y en base a tu idea asumiste la posición, y fino, asumiste la posición, y esto que tú hiciste acá, no de forma centrada, limitada a esta posición,
tienes que rescatar cuáles son los elementos que te llevaron a ti a asumir la posición y siempre estar pendiente de esos mismos elementos o quizás otros elementos. Y de aquí a un periodo de tiempo, 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses, recapitulas bajo todas las posiciones que tú has tomado siguiendo el mismo proceso de filtraje y en última instancia, tú vas a decir qué funciona y qué no funciona. Mira, gracias a esto recibí tanto beneficio y es donde tú empiezas a decir qué es lo que quieres hacer. Ok, recibí, por ejemplo, un 20% de beneficio, recibí, por ejemplo, un 35% de beneficio en estos 2 meses. O puede ser, percibí un 35% de pérdida en estos 2 meses. ¿Cómo hago para mejorar esto? Pero la única forma que lo puedes hacer es si tienes la data y optimizas en base a esa data, ¿no? Es como que tú vayas a un doctor y el doctor te diga, como que, bueno, te duele, qué sé yo, el estómago y el doctor sin hacerte ningún tipo de análisis, ni informe, ni examen médico, te diga, bueno, no, tú tienes cáncer de estómago. Coño, huevón, pero ¿cómo sabes eso si ni siquiera me has tocado? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Necesita la Sí, sí. data. El doctor necesita la data, necesita la información, necesita saber con ciertos números y informes médicos y todo lo que los médicos saben para poder darte a ti un diagnóstico, para poderte darte a ti también un tratamiento. La única forma que tú vas a atacar lo que mencionabas arriba en el formulario, la incertidumbre, la emocionalidad, desarrollar una correcta psicología de trading, es si tienes la estrategia, es si sigues los pasos. ¿Entiendes? O sea, porque es como que estés haciendo un edificio y tú empiezas a hacer tu edificio, pero nadie te dice cómo tiene que ser ese edificio. Nadie te dice que tiene que ser de tantos metros por tantos metros cuadrados. Nadie te dice que eso tiene que tener tantos pisos. Nadie te dice que tiene que tener tantos baños. Nadie te dice nada. Tú estás haciendo ese edificio por como te venga a ti a la cabeza. Y así no haces un edificio. Así no haces una construcción fuerte. Así no haces una estructura fuerte. Así no construyes nada. Sí, primero tienes que saber qué es lo que quieres construir. Primero tienes que saber cuál es la casa que tú quieres envisionar. Mira, esta es la casa que yo tengo en la mente, la quiero con 2 pisos, 3 baños, 4 cuartos y piso de no sé qué cosa y televisor de no sé qué cosa y tú desarrollas tu casa y en base a esa casa tú compras los materiales y en base a esos materiales tú empiezas a construir. ¿Sí? Entonces, número uno, necesitas saber qué es lo que quieres lograr, ¿cierto? Y en base a lograr algo con lo que tienes, primero tienes que estudiar qué es lo que tienes. O sea, necesitamos saber cuánto está devengando tu plan a nivel de retorno-beneficio, a nivel de cantidad de posiciones ganadoras versus cantidad de posiciones perdedoras, a nivel de dinero en base a esas posiciones perdedoras versus esas posiciones ganadoras. También tienes que saber la frecuencia de las posiciones, cada cuánto tú estás asumiendo una posición y por qué. Y si eso es lo que quieres hacer, porque en muchos de los casos puede ser que quieras asumir más posiciones o puede ser que quieras asumir menos posiciones. Y tienes que entender que asumir más o menos posiciones es directamente proporcional a la cantidad de operativas ganadoras versus la cantidad de operativas perdedoras. Es decir, si tú hoy tiras una moneda 10 veces y te puede salir cierta cantidad de veces una cara y cierta cantidad de veces la otra cara. Y ponte tú que te salga 8 veces cruz dentro de la moneda, te salga 8 veces cruz. Y el día siguiente lo vuelves a hacer y te sale, qué sé yo, 7 veces cara. Y el día siguiente lo vuelves a hacer y te sale las 10 veces, te sale cruz. ¿Qué pasa si nosotros eliminamos las 10 veces y empezamos a tirar la moneda una sola vez al día? Obviamente que vamos a tener menos cruces y caras, obviamente que vamos a tener menos de un lado y menos del otro lado, porque reducimos la frecuencia. Entonces tienes que entender que reducir la frecuencia, si eso es lo que quieres hacer tú, reducir la frecuencia también va a reducir la cantidad de ganancia y la cantidad de pérdida. ¿Sí? Porque el riesgo, si bien tenemos que buscarlo asimétrico, termina siendo una medida simétrica, termina siendo una unidad de medida simétrica, una espada de doble filo. Corta por un lado y corta por el otro. Si te corta por aquí, puede que estés ganando, y si te corta por aquí, puede que estés perdiendo. ¿Sí? Y si tú aumentas la cantidad de veces que estás dando espadazos, es más probable que cortes a alguien, ¿cierto? Porque estás lanzando 20 espadazos al día. En cambio, cuando tú lanzas un solo espadazo al día, puede ser que le pegues a alguien o puede ser que no le pegues a nadie. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer tú? Lanzar 20 o lanzar uno. Tener una alta frecuencia o tener una menor frecuencia. Y la frecuencia va a depender en tanto y en cuanto tú tengas un vehículo de ejecución dentro de la carretera bursátil, financiera, si se quiere, de lo que estamos haciendo. La incompetencia consistente que mencionas acá va a evolucionar a competencia inconsistente y posteriormente va a evolucionar a competencia consistente si tienes algo que ejecutar. Fíjate la terminología que coloco aquí, ¿no? Competencia consistente, ejecución intuitiva.
¿qué ejecutas? ¿Qué ejecutas de manera intuitiva si no tenemos nada para ejecutar? ¿Sí? ¿Cómo yo sé que yo tengo que tocar una guitarra de esta forma si jamás en mi vida he tocado una guitarra de esa forma y no lo practico día a día? ¿Cierto? ¿Cómo Messi sabe que tiene que meterse por la izquierda y no por la derecha cuando está haciendo un drible o cuando está haciendo una jugada rechísima de esas que hace Messi en un partido de fútbol si él nunca en su vida hubiese tocado un balón? Si él nunca en su vida hubiese practicado, él lo hace de manera intuitiva porque ya le nace natural, como un tigre, como un tiburón cuando huele sangre. El tiburón cuando huele sangre sale corriendo, o bueno, nadando hacia donde está la sangre, porque la huele, porque es intuitivo, porque es un animal, porque así actúan los animales de manera intuitiva. Nosotros tenemos que desarrollar ese cerebro rectilíneo que nosotros tenemos atrás, aquí pegado en la parte de atrás del cerebro, de la cabeza. Eso tenemos que desarrollarlo nosotros y la única forma de hacerlo es si ejecutamos, 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 ejecutamos. Y la pregunta es, ¿qué vamos a ejecutar? Porque una cosa es ejecutar de manera errática, ¿no? No tener, como mencionas acá, no tener un, una estrategia, un acercamiento definido, y la otra forma también es ejecutar de forma precisa, concisa, si nosotros tuviésemos un acercamiento definido. Entonces, defínelo. Así como lo viste en el video y así como si te chequeas estos otros, también te lo recomiendo, que hablo relativamente lo mismo en casi todo, solamente que Sí. una que otra pregunta distinta quizá, pero al final termina siendo el mismo punto, entender qué es lo que quieres hacer. Sí, saber qué es lo que quieres hacer, saber qué es lo que quieres repetir, estudiar esa data, porque, por ejemplo, es qué sé yo, como Microsoft Word, el programa, o los dueños de Microsoft Word, saben que tienen que optimizar ciertas características de su programa, como los diseñadores o los creadores de Photoshop han evolucionado Photoshop en el tiempo, porque primero sacaron Photoshop 1 y sacaron Photoshop 1 y después los usuarios le dieron ciertas recomendaciones. Mira, ¿qué tal si haces esto? ¿Qué tal si haces esto? ¿Qué tal si haces esto? Ellos empezaron a evaluar la data de su programa y se dieron cuenta que, mira, los usuarios utilizan más esto, nos están dando esta recomendación. En la versión 2 hacemos esto y optimizamos. Pero primero necesitas la data de la versión 1. Tú necesitas primero el plan 1, versión 1. Después que evalúas la data, versión 2. Evalúas la data, versión 3. Y por eso es que tienes distintos parches de los distintos programas, versión 7, 8, 9, 10, el iPhone 11, 12, 13, 14, Sí. 15, del iPhone 20.000, porque se va optimizando en el tiempo, porque la información es lo que te permitirá a ti seguir optimizando eso en el tiempo. ¿Se va entendiendo un poquito? Sí, no, completamente. Me alegro, mi pana. Ahorita tenemos unos 10 minuticos. Si tienes alguna otra pregunta. Eh, no, pero solo te quiero comentar lo que Ok, estoy haciendo actualmente, cómo he ok, recuperado la cuenta. Y bueno, que fue, bueno, te digo que yo lo que empecé a hacer fue meter, bueno, lo que hago es 2 operaciones a la semana, tal cual. Y por ejemplo, las 2 operaciones de esta semana solo me dieron cada una 30 pips, que fueron 60 pips. Y una última que tomé ayer, mira, ni yo me había dado cuenta, fueron 90 pips, ¿sabes? Y tal vez para alguien, para la gente retail, te va a decir, eso es poco, mi mentor de hace 500 pips a la semana, ¿no? sí, Pero es como, bueno, pero no perdí, estoy cuidando mi capital, ¿no? eso es lo Bueno, así importante. es como bueno, después de leer igual en la página, yo lo entendí como, es un sistema de probabilidades, tengo que poner las probabilidades a mi favor y cuidar mi capital. Es así Correcto. como yo lo entiendo. Eso es todo, bro. Eso termina siendo literalmente todo. Literalmente todo. Inclusive una pequeña, ahorita que estoy viendo esta posición, una pequeña, pequeño consejo que te puedo dar acá. Sí. Es que tú entraste en esta flecha azul. Yo entré en donde a mitad de la vela del impulso. No eh, más ajá, como te comenté en el correo, pues es más fácil ya explicar en cuando ya esta pasó. vela, en esa Exacto, vela a que yo mí, marqué. Ahí entraste. exactamente, a un cuarto o a la mitad, por ahí Ok, más o menos. ok, sí, sí, no, está bien, está bien, está bien. No hay problema con eso. Lo que te quiero decir es que si vamos a hablar de zonas de confluencia, esta, que útil termina siendo Zoom. De pana que útil termina siendo Zoom.
Pero esta zona de confluencia que tienes ahí marcado, porque es que marca flechitas y todo, ¿no? Esta primera zona de confluencia que tienes Sí. acá, no es la primera zona de confluencia de esta Sería gráfica. la, La primera la zona de de... confluencia es acá. Sí, sí, sí. Esta es tu primera zona de confluencia. Esa que tienes allí. Ah, bueno, en el video no se está viendo de esa forma, no sé por qué, pero bueno, no importa. Ya saben, ya dije que en el video no se ve de esa forma, pero esta que tienes acá, que estoy marcando acá, es tu primera zona de confluencia y el stop no debería ir acá donde lo estás marcando. El stop en este caso no debería ir aquí donde lo estás marcando. ¿Sí? El stop debería ir aquí, en esta velita. ¿La ves? Ok, sí. Allí es donde debería ir el stop. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el punto de regresión. Ese es el punto de no retorno. En este caso, ese termina Ok, siendo ok. el swing. Fíjate que es un swing low. ¿No? Sí. Esto que está aquí es un swing low. Es ¿Cierto? como el punto donde si toca el precio estamos mal. Exacto, es ese punto. Ese es el swing low. Inclusive, pudiésemos argumentar que este terminaría siendo también ese punto. Solamente que de una perspectiva personal, yo hubiese colocado mi stop loss allí. Ese stop Sí, loss me permite reducir el rango desde mi punto de entrada a mi punto de salida de emergencia por stop loss desde la parte de abajo, en este caso porque es una posición larga, de manera tal de si el precio retrocede yo corte pérdida y también me permite asumir mayor cantidad de lotes porque estoy acercando mi stop loss. Estoy acercando. Y fíjate que eso es una vela de abdicación. Eso es una vela de total sí, abdicación. Fíjate, eso termina siendo un patrón de falso quiebre. Porque aquí sí. abajo tienes un soporte. Todo esto es un soporte. Y toda esta zona aquí, esta zona que tienes acá abajo de la línea, es un soporte. Esta línea que está acá. Termina siendo un pequeño soporte. Luego de ese soporte, ay, ya que no puedo minimizar esto. Caramba. Aquí, ajá. Luego que tienes ese soporte, tienes esta regresión acá o este patrón de falso quiebre que se forma en la parte de abajo, ¿cierto? Y bueno, tú decidiste asumir por acá, tendrás tu razón para asumir por acá, solamente que este swing ya te está confirmando Sí. direccionalidad, ¿no? Porque tienes acá, lanzaste tu Fibonacci desde más o menos por acá abajo hasta acá arriba y tienes acá tu 75% y tu 50%, tienes un swing low allí, eso ya para dentro de la teoría nave, dentro de la nueva alternativa Sí, de la sí. estructura, esto es confirmación de entrada. ¿Cierto? La confirmación de entrada estuviese allí y yo me estuviese apalancando, primera zona de confluencia acá donde te la marqué, primera zona de confluencia aquí, ¿cierto? Inclusive quiebre de estructura, al haber quiebre de estructura, hubiese lanzado un Fibonacci desde aquí hasta el punto más alto de ese movimiento. Muy seguramente esto me hubiese coincidido, esto que te estoy marcando De hecho, posteriormente ahí, acá. perdón, donde acabas de marcar igual tomé otra posición. Ahí está, tal cual. Hermano, lo tienes a la mano, weón. Tú no necesitas estar aquí hablando conmigo en este momento, tú necesitas estar ejecutando. Ay, ay, ay. Necesitas estar ejecutando. Allí mismo es donde marcas aquí. Aquí tienes, porque al final también esto termina siendo un qué, fíjate, ¿no? Aquí es resistencia, aquí es Sí, resistencia, retroceso redondo, abdicación, soporte resistencia convertida en soporte, primera zona de confluencia, tu stop loss va aquí abajito, tienes una primera posición y tienes una segunda posición. O sea, bueno, tienes una primera que es la que comenzaste acá abajo y tienes una segunda posición que es la que asumiste acá arriba y estás apuntando a tu zona institucional, a los 1.9, 1.09, 1, para ver, 1.098. Ahí es donde estás apuntando, a tu zona institucional. ¡Pam! Y ahí fue donde llegó el precio. Y después sí, se regresó. Eso es todo. Ahí lo tienes. O sea, si tú concretas esto y si tú logras multiplicar esto en el tiempo, tienes un excelente, excelente retorno-beneficio a lo largo de 2 meses. Fácil, fácil. Te recomiendo que lo evalúes en data porque obviamente que querrás agregar otras herramientas, obviamente que querrás pulir un poquito el ojo al momento de asumir una posición, ¿cierto? Fíjate que tú la asumiste acá, yo particularmente lo hubiese asumido acá abajo con el posicionamiento de stop loss, aunque si te sientes cómodo con tu stop loss aquí abajo, entonces síguelo colocando como tú lo vienes haciendo, ya eso depende mucho de ti, ¿no? Recuerda el tema del bebé. O sea, si sí, tú sí, entras sí. aquí, el TP está por aquí arriba y el stop loss está aquí, el precio tiene un poquito menos de rango, ¿cierto? Y si lo colocas por aquí, bueno, tiene un poquito más de rango, obviamente que vas a tener que reducir el lotaje para mantener el 2% por posición, pero al final termina siendo eso, mi pana.
Ahorita, mi pana Oscar, te tengo que dejar Sí, sí, porque entiendo. tengo a otra persona a la espera, ¿no? Si tienes alguna última duda, algún último comentario, No, nada, muchísimas gracias, Topana. Hace 2 meses me puse a ver tus videos y me concentré tanto en la práctica, en ver gráficas, que cuando encontré lo tuyo fue oro para mí. Pues yo creo que en unos meses te voy a estar enviando ahí por Telegram un correo para que veas los perfecto, mi pana. resultados. Lo estoy esperando con mucho gusto, bro. Bueno, Oscar, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias a ti, mi pana. Ahorita te voy a dejar de grabar. Ay, no.